Yeah, el H de Tolosa. Suscríbanse a mi canal y gracias a la gente que me apoya y me sigue. Y ahí va, pa' mi gente. Esto recién comienza. Sigo vivo y nadie más que yo puede vivir mi vida. Sigo como siempre improvisando. Mi vida media rara, mi vida media rara. A veces tenía en la mente de cortarme, pero fui un tonto en ilusionarme. A veces tenía en la mente de matarme. Fui un tonto, a veces me dejaba llevar por mi mente, mi cabeza, mis pensamientos. Pero abrí los ojos, abrí los ojos, abrí los ojos y miré adelante. Vi de que podía llegar mucho más lejos. En vez de matarme y cortarme, ¿para qué si no vale la pena? Es hora de seguir, es hora de seguir improvisando, cantando lo vivido, lo que tengo dentro mío. No conocen mi vida, por eso hablan mal de mí. Así que se mueran de la envidia, que se mueran los giles que me tiran, las giles que me tiran, que se mueran. Si no me conocen, no conocen de mi vida y que se mueran. Que yo sigo bien de pie improvisando. Ahora agradezco estar aquí porque yo tenía la mente de matarme, de cortarme para que seguir vivo en esta vida. Pero no, pensé en mis hermanos y en mi familia. Y ahora sigo adelante improvisando de a poquito, cantando lo vivido, lo que tengo dentro mío. Que se mueran de la envidia, de los giles que me tiran, hablan mal de mí porque no conocen mi vida, ni dónde vengo, ni de dónde salí. Y que se mueran porque yo sé dónde vine y de dónde vengo. Sé y vi todo lo vivido, lo que tengo dentro mío. Vi toda mi vida por delante, mis ojos reflejan la realidad, lo que he vivido durante la vida. Y que se mueran de la envidia, de los giles que me tiran y me envidian y hablan mal de mí porque no conocen de mi vida. No saben lo que yo pasé, no saben ni vivió lo que yo viví. Pero bueno, aún sigo aquí de pie con otros pensamientos. Tengo pensamientos de serme rapero, buscarme una meta, ser raperito de por vida. Y que se mueran de la envidia, aunque unos meses atrás tenía el pensamiento de matarme y cortarme, pero para que si no valía la pena. Ahora yo sigo de pie buscando una meta, ser rapero de por vida, improvisando y escribiéndome hojas, escribiéndome canciones y hojas, tantas cosas por la vida. Pero bueno, uno no tiene el pensamiento, uno las cosas a veces no las piensa, lo quiere hacer, pero cuando lo piensa te arrepiente. Por suerte lo pensé antes que lo haga porque no tenía otra historia. Yo iba a hacer un suicidio, que iba a ser sin testigo. ¿Por qué? Porque yo lo iba a cometer, pero no. Es hora de seguir y nunca de caerse. Y lo que hablan mal de mí no conocen de dónde vengo ni de dónde vine. Yo solo sé mi vida y lo que viví. Y que se mueran de la envidia y que hablen mal de mí, porque aún yo sigo de pie y buscando más, buscándome y luchando por mi futuro y ser rapero de por vida. Y que se mueran. Yeah. Y ahí va. Yeah. Yo sigo cantando, improvisando, y a veces yo me paso madrugada escribiéndome canciones. Ahora tengo otro sentimiento, tengo otra mente, tengo otro pensamiento. No tengo el pensamiento de suicidio, de matarme, arrancarme la vida, porque no vale la pena. Ahora tengo el pensamiento de serme rapero de por vida y escribir canciones propias mías. No copiarme, seguir adelante con mis canciones y mi base, y yo sigo a todo ritmo. Que se mueran de la envidia porque yo sigo de pie buscando una meta, ser rapero de por vida. Varias veces me han nombrado porque no conocen de mi vida, no me conocen, hablan sin saber de mi vida. Pero que se mueran mi cabida, la gilada. Yo sigo bien de pie improvisando como siempre y cantando lo vivido, lo que tengo dentro mío. No me conocen, así que se mueran de la envidia. Yo sigo de pie luchando por lo mío, ser rapero de por vida. Yeah, el H de Tolosa, espero que les haya gustado.